Estudios Americanos de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, institución patrocinante del proyecto de investigación que hoy día nos convoca y de rescate patrimonial, que ha sido financiado a su vez por la British Library y en la cual ha desempeñado un papel fundamental la Biblioteca Nacional de Chile. Sean todos bienvenidos. Las investigadoras responsables del proyecto me han encomendado moderar este encuentro, por lo que les agradezco y las felicito a Michelle Prain y Jennifer Howard por haber confiado en el Centro de Estudios Americanos como el espacio en el cual enmarcar este proyecto. La actividad se va a dividir en tres partes. Primero van a exponer brevemente las participantes, luego pasaremos a una conversación. Para cerrar, invitaremos a todos los presentes a un café a la cafetería de la biblioteca, donde también habrá tiempo para preguntas y para continuar la conversación. Antes de presentar a las expositoras, doy la palabra a la directora de la Biblioteca Nacional, Soledad Barca, quien les va a dar la bienvenida. Buenas tardes. En primer lugar, les quiero pedir disculpas por mi voz fatal, pero bueno. Y también darle la bienvenida a todos y todas esta tarde en que nos reunimos nuevamente alrededor de este maravilloso proyecto del cual yo soy muy seguidora y muy fanática. Y bueno, del cual ya hemos visto algunas cosas, pero esta oportunidad muy esperada para todos y todas nosotras. Saludo cordialmente a nuestras invitadas, Cecilia García Huidobro, periodista y académica de la Universidad Diego Portales, a Michelle Prain, académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, a Jennifer Howard, académica del College of Wooster, Ohio, a Verónica Ramírez, directora del Centro de Estudios Americanos de la Universidad Adolfo Ibáñez, y de la Biblioteca Nacional, a María Paz Segers, encargada de preservación digital, y Paulina Olivos, jefa de la sección periódicos y microformatos que forman esta mesa. Me complace presentar el resultado de este trabajo colaborativo entre instituciones académicas y culturales, gracias a la beca Eileen Curran Field Development Grant del 2018-2019 de la Research Society for Victorian Periodicals y al Endangered Archive Program, EAP 1525 de la British Library 2325, con el cual hemos logrado digitalizar más de 30.000 páginas de los periódicos anglófonos de Chile, que son parte de nuestras colecciones. Esta colaboración permitió la digitalización de 25.000 títulos, conformando un repertorio indispensable para conocer e investigar la influencia de la cultura inglesa en nuestro país y su significativo aporte a la construcción de la sociedad chilena, abordando aspectos como migración, comercio, desarrollo social, cultural y deportivo, hoy disponible para los lectores del mundo en la Biblioteca Nacional Digital de Chile. Así que, sin más, le doy la palabra a esta maravillosa mesa de mujeres. Gracias. Muchas gracias, Soledad. En primer lugar, van a presentar el proyecto que hoy nos convoca las investigadoras Michelle Prain y Jennifer Howard. Michelle es periodista y licenciada en Humanidades por la Universidad Adolfo Ibáñez, magíster en Literatura por la Universidad de Chile y doctora en Literatura por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente es académica de la Universidad Adolfo Ibáñez e investigadora del Centro de Estudios Americanos de la misma universidad. Jennifer es PhD por la Universidad de Princeton, actualmente es académica de Wooster College en Ohio, Estados Unidos, e investigadora asociada del Centro de Estudios Americanos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Como profesora e investigadora se centra en los Global Media y los Digital Studies. Bueno, un gusto, ¿verdad? Muy buenas tardes, ver a todas estas caras aquí presentes. La idea es que hoy día hagamos un conversatorio más que exposiciones por separado, atender también sus dudas, aprender el uso del repositorio digital de estas más de 30.000 imágenes que están disponibles para todos los usuarios ahora en Biblioteca Nacional Digital, y entender también cómo es el proceso de digitalización, entender también la importancia de la preservación digital, y con Jennifer también les queremos contar sobre
el patrimonio impreso, en el fondo, que va a quedar ahora disponible a todos, digamos, desde cualquier parte del mundo a través de Internet. Entonces, nosotros les vamos a hablar del proyecto La Prensa Anglófona de Valparaíso, Chile, siglo XIX. En realidad es el largo siglo XIX hasta inicios de la Primera Guerra Mundial. Básicamente son títulos entre 1850 y 1914. Ahí hay algunas portadas y junto con esto, y para tentarlos a que se queden al café que va a haber después de esta exposición, a la entrada de periódicos, abajo hay una muestra que hemos preparado con algunas de estas portadas reproducidas, que están muy bonitas. Bueno, todo esto partió por el año 2017. En el año 2018 comenzamos a digitalizar junto a Jennifer Hayward, también con Jesse Reader en esa época, estos periódicos a los que llegamos por distintos motivos, como fuentes de estudio para distintas materias, ya fuera desde el punto de vista de los estudios culturales, temas históricos, genealógicos, fotográficos, etcétera. Entonces, entre el año 2018 y 2019, con una beca de la Research Society for Victorian Periodicals, pudimos digitalizar el Valparaíso English Mercury. El título les evocará el Mercurio de Valparaíso, ¿verdad? Y efectivamente las prensas del Mercurio de Valparaíso están también dentro, o sea, de ahí salieron también estos periódicos, así como varios otros que vamos a presentar ahora. También digitalizamos con esta primera beca el Panama Mail o el Correo de Panamá, que tiene una edición en español y otra en inglés, que no es producido realmente en Valparaíso, pero sí tuvo agentes comerciales en Valparaíso y circuló mucho por acá, entendiendo las dinámicas del momento, ¿verdad? Los flujos marítimos entre Europa, Norteamérica, el Istmo de Panamá y Valparaíso, Magallanes eran fundamentales. Entonces realmente contiene información atingente a toda la costa oeste de Sudamérica y también a los intercambios con Europa. El Panama Mercantile Chronicle y Crónica Mercantil del Panamá, que es el mismo caso. El Intransigente, que también es un caso especial, diríamos, de prensa en lengua extranjera, porque es un periódico en castellano, pero de una familia editora norteamericana con una vocación misionera y que estaba abrazada a la causa de la temperancia. Entonces tiene una vocación obrera para prevenir el consumo del alcohol y, por otro lado, con una fuerte vertiente feminista de la mano de Ruth Weatherby, que fue su editora, promoviendo el derecho a voto femenino, los derechos de las mujeres obreras, etc. The Star of Chile, ¿verdad?, que es el favorito de Jennifer de principio del siglo XX, 1904-1905, hasta que el terremoto de Valparaíso golpeó sus oficinas en el año 6, y el Valparaíso and West Coast Mail, que en la primera etapa, digamos, abarca la digitalización del año 1867 a 1871, después lo terminamos, pero que es un diario periódico, semanal, digamos, que ya comienza a ser un diario más como el que estamos acostumbrados, con las secciones, con una diversidad de públicos, lectores, etcétera. Y bueno, en la segunda beca que ganamos gracias al programa de archivos en peligro de la British Library, nos ha permitido en los últimos 2 años digitalizar más de 30.000 páginas más. Son muchas páginas porque hay 2 títulos que son muy largos, sobre todo el Chilean Times, que después del Valparaíso and West Coast Mail, bueno, circuló por un poquito más de 30 años y realmente cubre muchos hitos de la historia de Chile entre la década de 1870 y 1908, y que al mismo tiempo es muy interesante desde el punto de vista gráfico de la historia de la imprenta también en Chile, porque tuvo una edición ilustrada, el Chilean Times Illustrated Supplement. Ahí ustedes pueden ver
una edición del 31 de diciembre, ¿verdad?, de 1900, con uno de estos niños canillas, ¿verdad?, que vendían el periódico en la calle, y que realmente, por su apariencia, uno ya se puede ver, digamos, este proceso de hibridación cultural, de alguna manera, que va teniendo toda esta prensa anglo-chilena. Bueno, hay muchos títulos, vamos a ir hablando de algunos de los temas más relevantes que por lo menos nosotros hemos podido estudiar en los últimos años, y dejar también el gustito por el South Pacific Mail, que yo sé que hay muchas personas, ¿verdad?, que alcanzaron a ver ejemplares en los años 60, cuando salió el último, en 1966, pero claro, nosotros digitalizamos solo los 2 primeros años ahora, y esperamos en el futuro poder completar, ¿verdad?, este título. Y todo eso no hubiera sido posible, por supuesto, sin el equipo maravilloso que nos ayudó a cada etapa, así que queremos dar gracias a, por supuesto, Paulina Olivos, que nos ayudó a elegir los títulos más importantes, a hacer prioridades, y también lo que va a hablar Michelle, el proceso de preservación, que es sumamente importante, porque digitalización es una cosa, pero vamos a decir que es como el tercer paso realmente. Y además María Paz Seguers, que nos ayudó con todo lo de digitalización, que no sabíamos realmente casi nunca empezando, ¿cierto? Así que la pobre María Paz tenía que empezar de cero con nosotros, entrenarnos, el equipo, y este Digital Lab es maravilloso realmente. También no está ahora mismo, pero la Alejandra, la fotógrafa. Ya está. Aquí está. Así que ella hizo, yo creo, más de 20,000 de estas imágenes, ¿cierto? Así que... Muy bien, y nuestro fotógrafo Gonzalo no está, ¿cierto? Sí, ahí. Ya, también Gonzalo. Porque Gonzalo tenía que montar como tú lo describes, porque Sí, yo no puedo. Lo podemos ver en la foto, ¿verdad? Él, utilizando la técnica de la cámara, con pantallas de luz dirigida, ¿verdad?, digitalizó sobre una mesa, mientras que, claro, Alejandra ocupó la técnica del escáner. Entonces tuvimos como 2 líneas de producción para captar las imágenes antes de hacer la edición digital, la asignación de los metadatos a cada imagen. Y Christopher, ¿está? Ya, que también nos ayudó muchísimo con todo este lado técnico de la fotografía. Está la Daniela Schute allá atrás. Sí. Ahí en la última fila está Daniela también Schute, que también, bueno, ha sido una de las pioneras en Chile en los temas de culturas digitales, ¿verdad? Así que ha sido un trabajo de amor, de mucho tiempo y de un equipo entero. Muchas gracias a todos. Bueno, muy a grandes rasgos, los objetivos del proceso de digitalización, si ustedes ven estas imágenes de la sección de periódicos abajo, primero fue inventariar las copias existentes, cuántas páginas eran, ver en qué estado estaban, los daños de cada página, porque ustedes saben, el papel y la tinta tienen una fragilidad natural por su materialidad. Entonces, también luego, tras inventariar, empezar la preservación digital a través de la captura de imágenes, y todo esto para proporcionar libre acceso a estos archivos en peligro, que tienen un fuerte valor patrimonial, y nos atrevemos a decir que muchos de ellos son las copias únicas existentes en el mundo que van quedando. Luego, estas son algunas imágenes del laboratorio de restauración, en el caso de algunos volúmenes que fue necesario estabilizar antes de someter al proceso de fotografía.
También junto con la captura, y ustedes ven un escáner del laboratorio, esta es una foto de la primera beca, en que, bueno, tras la captura hay que seguir con la edición digital de cada imagen y luego la asignación de los datos, ¿verdad? Porque ¿qué sacamos con tener miles de imágenes si no podemos localizarlas? Y la calidad de las imágenes es fundamental cuando se hace un repositorio digital. Hay que seguir los estándares internacionales y especialmente hoy en día esto es realmente importante porque eso es lo que permite aplicar ciertas técnicas que vienen del área de las ciencias informáticas, podríamos decir, para extraer la información, para poder extraer el texto de las imágenes digitalizadas. Bueno, y así que después de este proceso de utilizar el escáner o fotografiar, hay que editar las imágenes para que salgan con el color que deben tener, como el color de los originales, pero más que nada para que puedan reconocer los caracteres. Y eso es importante para buscar después información para los investigadores. Ahora, ojalá vamos a hablar un poco del proyecto ahora que estamos entrenando un IA para ayudar a los investigadores a encontrar información en estos diarios, y eso sería imposible sin ese de OCR. Ese perrito viene del Chilean Times también. Bueno, ¿por qué nos preocupamos por preservar estos periódicos, verdad? ¿Y qué tipo de registros históricos y culturales nos proporcionan? Entonces, les queremos hablar de algunas de las temáticas de investigación de esta prensa anglófona de Chile, la que hemos estado de cabeza hace algunos años. Y bueno, por un lado está el contexto del Imperio Británico, por supuesto, el imperialismo informal, que se denomina la influencia, ¿verdad?, de Gran Bretaña en Chile, Latinoamérica y el mundo en el contexto del siglo XIX. Y dentro de este marco y las relaciones internacionales entre Chile y Gran Bretaña, también los fenómenos de circulación global de personas, de objetos y materias primas, pero también de ideas, ¿cierto? Claro, uno puede fácilmente pensar que la primera intención de estos periódicos, sobre todo los más tempranos, es el fomento del comercio y de las relaciones internacionales. Pero realmente uno se va dando cuenta que va mucho más allá de eso, que hay toda una serie de transferencias culturales entre líneas. Y como ejemplo, este periódico lamentablemente no hemos encontrado ningún ejemplar en Chile. Este está en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. The South American Gazette es el periódico más antiguo conocido que de habla inglesa produció en Valparaíso, en el Mercurio Valparaíso, en 1828. Y por el título ustedes ya se dan cuenta que le proporciona información al mundo sobre el acontecer sudamericano en general. O sea, pensemos en las emancipaciones, las revoluciones que todavía no se han consolidado en Chile, o sea, en Sudamérica, y desde Chile, que ya tiene una independencia asentada, fluye esta información hacia el Reino Unido y hacia el mundo. Porque estos periódicos hay que pensar que se producen en Valparaíso, pero a través de los barcos circulan por todos los puertos del mundo y dentro del Reino Unido no solamente llegan a Londres, sino a Liverpool, y también a través de la práctica del recorte de la información circulan por muchos diarios regionales incluso. Ahí hay un ejemplo chiquitito, por ejemplo, en que el Morning Advertiser de 1829 está citando al South American Gazette. O sea, uno podría pensar que digamos, tiene una función que va mucho más allá del diario, del impreso en sí, ¿verdad? Un poco un agente noticioso que es copiado por otros diarios. En ese sentido, también es muy interesante entender la conectividad internacional del momento a través del comercio global, ¿verdad?, de la ciudad de Valparaíso, pero asociado, ¿verdad?, a un escenario que es interesante para lectores del mundo.
¿Ya? Entonces, por ejemplo, este periódico, que es de los más antiguos, que se llama Valparaíso Prices Current Shipping List, nos entrega información de todo el tráfico naviero, las cargas, las importaciones, exportaciones, las banderas, los tonelajes. Entonces, es una fuente riquísima para reconstruir la historia económica de nuestro país, para llenar vacíos que tenemos y también para reinterpretar muchos discursos históricos que están instalados. Uno piensa el propio Chilean Times, que ya es un periódico más moderno, etcétera. Ustedes pueden ver, tiene siempre en la primera página una tabla de todos los vapores también que entran y salen del puerto de la Pacific Steam Navigation Company, que tenía este flujo inicial desde muy temprano entre Valparaíso, el Callao, Liverpool, pero que después va deteniéndose en todos los puertos sudamericanos, a los dos lados de Sudamérica, Panamá, por supuesto, y Norteamérica. Entonces podemos entender también en un sentido más vasto estas relaciones o informaciones comerciales, porque junto a estas listas de precio, importación e información naviera, hay informaciones de todo tipo, informaciones políticas, informaciones filosóficas, reseñas de libros, información turística eventualmente. Entonces son muchos los temas que van fluyendo junto a la información comercial. Entonces, en ese sentido también podemos hablar de el mundo dentro del marco imperial, noticias coloniales y metropolitanas. Esta portada del Chilean Times, por ejemplo, es de 1897, ¿verdad? Yo no alcanzo a leer, estoy media cegatona. Pero exactamente es la celebración del jubileo de la reina Victoria. Uno dirá, bueno, es la portada del Chilean Times en Valparaíso, ¿por qué tan importante la reina Victoria? ¿Cierto? Claro, pero en el foco es el centro, el epicentro del comercio mundial del momento, y en Valparaíso también se celebra. Y al mismo tiempo información de otras colonias en el marco del imperio, el terremoto de Jamaica en 1906, casi a la par con el de Valparaíso, noticias del mundo africano y también de personas, digamos, afrodescendientes de Norteamérica, etc. Entonces, una perspectiva global. Y en el contexto chileno, ¿verdad?, es muy interesante atender los debates que se van dando dentro de esta prensa en relación a las ideas políticas, sociales, económicas, muchas veces con un contenido filosófico álgido. Es el caso de la recepción que tuvo el texto de John Stuart Mill, ¿verdad?, en el fondo con todas las ideas del feminismo, que en la prensa de Santiago, en la prensa más tradicionalista, católica, fue muy vedada, ¿verdad?, la obra. Y, por ejemplo, el Chilean Times, no en sus orígenes, pero después salió en la defensa de Stuart Mill, se enfrentó al estandarte católico y a la prensa de Santiago, y así. Entonces también hay una serie de debates, ese es un ejemplo, que se dan entre esta prensa en lengua foránea, que entrega un punto de vista diferente a la prensa de Santiago y también a la prensa nacional, podríamos decir, en varios debates. Y bueno, ahí hay una foto bastante icónica, ¿verdad?, de la nueva mujer, por así decirlo, al lado derecho, en el contexto también de estas nuevas ideas que llegan a romper esquemas a Chile. Y por otro lado, esta edición aniversario del South Pacific Mail, que es muy bonita, anunciando la creación del Arco Británico de Valparaíso para conmemorar los 100 años de la independencia. El Arco Británico se construyó al año siguiente, pero aquí vienen los diseños y digamos, todo el plan de desarrollo de ese proyecto. Por último, también hablarles un poquito de toda la historia de los deportes, los primeros años de los deportes a los que nos estábamos acostumbrados en nuestro país, ¿verdad? Están registrados en estas páginas los orígenes del fútbol en Chile, por supuesto, los primeros equipos, y de la mano con muy buenas fotografías, sobre todo en el suplemento ilustrado del Chilean Times, que recogía imágenes de las principales casas de fotografía de Valparaíso. Muchos nombres conocidos, aquí hay algunas de Spencer, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí vemos cómo se va integrando, ¿verdad?,
al esparcimiento chileno en un proceso también de aculturación paulatino, no solamente en la práctica del fútbol, sino otros deportes, el tenis, también la caza, el paper chase, ¿verdad? Como en la imagen anterior. Acá hay una imagen de polo incluso, y etcétera. Muy interesante la figura de Robert Reed, que fue un periodista del Chilean Times y luego del Star of Chile, probablemente el iniciador del periodismo deportivo en Chile, que publicaba semanalmente en estos periódicos y que también sacó este libro, el Sporting Annual de Chile, en el Chilean Times. Importante decir que detrás del Chilean Times, con estas imágenes maravillosas y este diseño tan cuidado, está la familia Helfman, ¿sí? O sea, el patriarca, ¿verdad?, está con todo su saber importado, ¿verdad?, de la zona de Alemania, Lituania, ¿verdad?, de la innovación tipográfica, de la innovación de la imprenta. Sí, ¿qué decir tú? Y por motivos de tiempo y también de mi nivel de Spanglish, vamos a pasar rápidamente por estos dos últimos temas, pero nos parece sumamente interesante lo de las transformaciones sociales y tecnológicas que pueden ver década por década en estos diarios. Por ejemplo, aquí a la izquierda, las bicicletas son un modo de transporte, ¿cierto? Pero además, acá como al norte, son esenciales en la independencia de la mujer. Así que aparecen muchos artículos hablando de las mujeres que pueden ir de bici, qué ropa van a usar incluso, si van a usar pantalones, y lo que implica todo eso, y ya. ¿Cómo se van a sentar? Sí, exactamente. Y la próxima. Y por último, estos diarios nos muestran cómo va cambiando la comunidad británica, porque al principio solamente mandaron sus hijos a colegios británicos, realmente hablaron puro inglés en casa, mandaron incluso los niños más que nada a colegios en Inglaterra para terminar su educación, no se casaron fuera de la comunidad. Pero como en las 90s hasta las primeras décadas del siglo XX, todo eso cambió mucho. Así que en los diarios podemos ver palabras en español que implica que la comunidad ya entendía español. Por ejemplo, en este poema, Lullaby, hay varias palabras, mate aparece. Así que es un récord de cómo la comunidad se está integrando por fin con la cultura chilena. Todo de test parece en español y también en inglés, así que iba mezclando. Incluso al final, The Star of Chile suele tener una página entera en español. Y no dice, por ejemplo, The Spanish Page, solamente allá estaba. Así que implica que la comunidad era mucho más híbrida que antes. Y los avisos navideños en inglés y en castellano. Sí. Así que solamente para concluir, quisimos decirles que esperamos unas semanas vamos a tener un portal con un chatbot de IA y pueden ponerse y preguntar, por ejemplo, ¿qué dice estos diarios sobre fútbol en Viña del Mar? ¿Qué dice sobre familias particulares? ¿Qué dice, a dónde aparecen noticias de terremotos? Y te va a sacar informaciones, estructuras con fechas, con números de diarios, títulos, por supuesto. Tenemos 4 chicos de informática, de computer science, trabajando en eso, y para ellos también es realmente interesante porque combina computer science con las humanidades, o sea, las humanidades digitales. Así que estamos experimentando con eso. Sí. Y quizá también importante decir dentro de las conclusiones
Que, bueno, el archivo en papel es irreemplazable, ¿verdad? El archivo análogo, en una conferencia en Escocia el año pasado, ¿verdad? Escuchamos hablar de las poéticas del archivo, los aromas, ¿verdad? Las texturas, todo eso sabemos que es irreemplazable. Sí, pero por otro lado, los archivos digitales facilitan de gran manera el acceso a la información, que estos periódicos los puedan consultar también investigadores desde cualquier parte del mundo, como hemos dicho, y también darle una vida más larga, por lo menos a los contenidos, pensando que el papel es perecible, ¿verdad? No es que lo digital no sea perecible, ¿verdad? Pero esperemos que vamos a poder ir copiando a otros formatos más adelante las imágenes, ¿cierto? Y por último, enfatizar que, de acuerdo a esta experiencia en los últimos años, la colaboración para proyectos de este tipo entre personas, entre instituciones y entre países es fundamental, no solamente para la obtención de recursos, sino también para aprender mutuamente de experiencia de otros países. En la British Library están felices aprendiendo de lo que estamos haciendo acá y nosotros estamos aprendiendo de lo que ellos nos han enseñado. Entonces, un poco también agradecer esa oportunidad, ¿verdad?, de la biblioteca, de todo el equipo, y es un trabajo en equipo también que mezcla los saberes interdisciplinariamente, que es una dimensión muy necesaria para este tipo de investigación. Así que muchas gracias. A continuación, Paulina Olivos y María Paz Segers harán unos breves comentarios sobre el proyecto y sobre el rol que ellas han ejercido en este. Paulina es jefa de la sección Periódicos y Microformatos de la Biblioteca Nacional. Anteriormente se había desempeñado como jefa de la sección de Referencia y Bibliografía en esta misma biblioteca. También ha trabajado en la Biblioteca de Santiago, fue encargada del Centro de Lectura y Biblioteca Escolar. Es bibliotecaria documentalista por la Universidad Tecnológica Metropolitana y máster en Bibliotecas y Patrimonio Documental por la Universidad Carlos III de Madrid. Y María Paz es archivera de la Universidad de Chile con formación en Artes Visuales en la Finisterra e Historias y Teorías de la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural. Se desempeña como profesional en el Departamento de Colecciones Digitales y Archivos Especiales de la Biblioteca Nacional de Chile. Ha sido coordinadora de la Unidad de Digitalización y actualmente se desempeña como encargada de Preservación Digital. Ya, yo puedo partir. Michelle, pongamos la foto. Sí. Ahí están. Bueno, primero que nada, estamos súper contentas de estar compartiendo con ustedes en esta mesa. Han sido ya 7 años de trabajo juntas. Nos conocimos en el 2018. Llegaron ustedes con esta idea grande que tocó en el fondo a muchas áreas de la biblioteca. No solamente al área de digitalización, sino que al departamento de colecciones bibliográficas, al departamento completo de colecciones digitales, al departamento de conservación y restauración, al área de extensión. Yo creo que todo el traspaso, claro, todas las personas que trabajamos en este proyecto nos dimos cuenta de la envergadura que tenía en la medida en que avanzábamos. Y como decía otro colega por ahí en una exposición, para que estas más de 35.000 páginas de periódicos estén hoy día disponibles en la Biblioteca Nacional Digital, que es esa página web que está mostrándose ahí, tuvieron que pasar un montón de cosas, tuvimos que confluir muchas personas. Y yo realmente estoy muy orgullosa de haber participado de este trabajo, de haberlas conocido, hemos aprendido muchísimo de ustedes también. Tú mencionaste que tuvimos que capacitarlos y qué sé yo, pero yo nunca había visto un equipo con tanto ímpetu y tantas ganas y meticulosas además de estar en todos los detalles.
digitalizaron, editaron, no solamente ellas investigaron y tenían una idea intelectual, sino que también metieron las manos en como hands-on el trabajo, o sea, digitalizaron, aprendieron a usar los escáneres, hicieron todo lo que había que hacer para aprender como el proceso completo, y la digitalización, como decía Jennifer, es solo como la parte que se muestra, la parte que uno por la que quiere conseguir financiamiento, pero detrás hay años de investigación. Después la parte técnica de la digitalización es bien ardua y meticulosa también y perfeccionista, y además después viene toda la parte de la preservación digital, porque tú estás creando de la colección análoga, estás creando otra colección distinta, que se tiene que tratar como una nueva colección. Entonces, si quieres la pasas, porque ustedes, bueno, en la imagen anterior es el home de la página BND, Biblioteca Nacional Digital, que es nuestro repositorio. Cuando entran, retrocede una, Michelle, porfa, porque arriba en el menú están los fondos y colecciones, ¿cierto? Que son todas las áreas que tiene la biblioteca, las distintas unidades que tienen distintas colecciones. Una de ellas, ahora sí podemos avanzar, es la sección de periódicos, dirigida por Paulina Olivos. Entonces, les estoy mostrando para que después cuando vayan a su casa y quieran ver, a ver dónde está esto, puedan hacerlo y no se pierdan. Vamos a pasar un videito de ahí. Ay, excelente. Sí, lentamente, de cómo ir localizando la colección. Exacto. Así ustedes después pinchan en periódicos y ya entran a la sección de periódicos y toda la colección que ya está digitalizada. Obviamente no está todo digitalizado, y por eso son tan importantes estos proyectos, porque la Biblioteca Nacional, si bien tiene un presupuesto estable anual para hacer este trabajo, es muy ínfimo en relación a la cantidad de cosas que queremos hacer. Entonces, este tipo de colaboraciones, que fue financiada a través de 2 periodos distintos, con 2 becas distintas, dio la posibilidad de tener una tremenda colección disponible que de otra forma no hubiese sido posible disponer en nuestro sitio web. Entonces, aquí ya dentro de la colección periódico, ustedes pueden ir navegando como orgánicamente a ver qué es lo que hay, o pueden ir al buscador directamente y buscar por títulos, o pueden ir al menú y buscar por temas, pueden buscar por materias, por lugares, por años, hay distintas entradas. Entonces, a través de la Paulina después va a ahondar más en ese tema. Entonces, podemos ir pasando la imagen, y después cuando llegan a un título o registro específico, se encuentran con esta ficha, y si ponen visualizar, arriba a la izquierda se va a desplegar en el visor todas las imágenes de todos los números de The Star of Chile que están digitalizados y disponibles por año, por mes y por día. Entonces, además del OCR que ya tiene el texto, entonces tienen la posibilidad de hacer su navegación ahí como más exhaustiva. Y la búsqueda por palabras clave. También pueden hacer búsquedas por palabras clave. Y así fue como partió el proyecto. Yo traje algunas imágenes como del tras bambalinas, del recuerdo. Esa foto es del 2017, estábamos todos más jóvenes. Y claro, ahí estamos con ustedes recorriendo los pasillos de las bóvedas de periódicos, que probablemente algunos acá las conocerán, otros no, pero aprovechen Día del Patrimonio, puedan conocer algunas bóvedas. Pero así empezó todo, como viendo, imagínense cuando uno se encuentra un archivo, abrís una caja y encontráis un montón de cosas que hay aquí, cómo encuentro lo que quiero. Ellas hicieron una ardua labor de investigación y detectaron los títulos que querían rescatar. En el camino se encontraron otros que no los tenían como identificados. También nos encontramos con problemas de conservación, porque los periódicos son de material súper frágil, de papel muy ácido, y se van desgastando con los años. Entonces, muchas veces
una cosa es digitalizarlo para dejar de manipularlo, pero también otra cosa es que no siempre lo puedes digitalizar porque ni siquiera lo puedes manipular. Entonces hubo que hacer un trabajo de restauración en algunos casos, de limpieza, de unión de rasgadura. Por eso les digo que tocó muchas áreas de la biblioteca. Ahí les voy poniendo como los primeros números de cada uno de los títulos que ellas levantaron y digitalizamos. Y bueno, fue un trabajo súper bonito para nosotros. También nos obliga como a ponernos creativos y a inventar formas de resolver cosas. Por ejemplo, la beca les permitía comprar equipamiento, entonces se compraron esta cámara de fotos con luces análogas, con atril, y eso permitía que pudiéramos trabajar a dos bandos en el fondo, con las máquinas que tenemos acá, que son parte de nuestro laboratorio y de uso cotidiano, y además con la fotografía. Entonces también eso nos permite a nosotros aprender y ver de qué forma podemos ir como expandiendo estos recursos, que siempre son limitados. Ahí tuvimos, claro, dos digitalizadores, la Alejandra y Gonzalo, en este segundo periodo. En el periodo anterior hubieron varios digitalizadores, por ahí habían unas fotos tuyas digitalizando, yo les quería mostrar porque de verdad que se involucraron en todas las partes del proceso. Vinieron estudiantes del College of Worcester también, ¿quién más? Había como 2 o 3 personas más, bueno, y Jessie Reader, que fue parte súper importante de la primera beca del 2018. Ojalá que esté conectada. No. Saludos a Jessie. Así que bueno, eso, y con Paulina ahí también tuvimos voy a contar mucho diálogo hoy también. Ahí, bueno, primero evocar ese año 2017 cuando llega Michelle y con esto, y para mí fue súper no solamente novedoso, sino que un tremendo desafío, porque yo recién me venía integrando como encargada de la sección de periódicos, que es la sección la más grande de la biblioteca. Entonces fue como, ok, ya, desafío, vamos a empezar, bueno, hablarlo con mi jefe directo, que es el jefe del departamento de colecciones, a ver qué podemos hacer, porque además el entusiasmo de querer hacer muchas cosas, de repente a uno como que la pilla, sí, se pilla. Entonces, pero yo dije, ok, hagámoslo. Y recuerdo también a Michelle, Jennifer, que estuvieron en nuestros depósitos haciendo revisión. Hicimos revisión de los títulos y en la primera parte, bueno, nos tocó pandemia, además, y como que la primera parte del proyecto no pudimos destacarla mucho por una serie de eventos desafortunados, pero finalmente yo le dije, no, tenemos que hacer algo con esta otra beca, ¿cierto? Incorporar estos títulos. Y tuve la oportunidad además de ir revisándolos, y lo que tú decías, Michelle, que efectivamente el objeto digital no reemplaza al original impreso, pero son un tremendo complemento, y tenerlo ahora disponible para todas las personas en todo el mundo es fantástico, porque son una fuente de información con un valor tremendo. Los periódicos en sí son una fuente con una información que sirve, una fuente primaria que sirve para poder generar más información. Y al revisar estos periódicos, esta última tanda de títulos, destacar, ¿no?, lo que ustedes ponen, toda la parte relacionada con el impacto o de la cultura británica, inglesa,
no solamente lo comercial, ¿no? Sino que también cómo ellos fueron incorporándose a la sociedad, cómo también trajeron estos cambios tecnológicos tan importantes en la prensa y cómo también motivó a que otras comunidades como la de los Estados Unidos acá en Chile también comenzaran a producir periódicos y la necesidad además de los nativos chilenos, nativos originales en lengua española, de tener la información. Entonces también se produce este cambio de ir generando los títulos tanto en inglés como en español, sobre todo con los precios corrientes que hay. Y también destacar el aporte de la imprenta del Mercurio, que la mayoría de los títulos fueron impresos, y ahí conversábamos con Michelle, que están bajo El Diario, y El Diario, imprenta de El Diario, corresponde a las oficinas de El Mercurio en Valparaíso. Y como también después Helfman, que es Guillermo, que marca un hito súper importante en la producción de los periódicos, introduciendo tecnología, las imágenes, las fotografías y poniendo en valor la cultura porteña y de todo el país, porque yo creo que sin duda The Chilean Times es como una fuente que abarca tanta información de nuestro país. Hay fotografías inéditas del terremoto de Valparaíso de 1906. Pone en evidencia mucho la cultura de nuestro país y cómo se fue incorporando también, metiendo dentro de nuestra cultura todo lo que los ingleses también fueron desarrollando. Bueno, con respecto a lo netamente de nuestra colección, con respecto a cómo la información que nosotros teníamos en nuestra base de datos, que es Aleph, donde se registra bibliográficamente los datos de estos periódicos, si bien ya estaban catalogados, hubo que hacer una revisión, enriquecimiento de registros para que las materias pudieran unificarse, ¿no? Para poder encontrar por cada término agrupados estos periódicos. Y ahí fue un trabajo súper intenso, muy profundo de nuestra parte como sección, porque las reglas de catalogación y todo lo que tiene que ver con los procesos a veces son muy rígidos. Y entonces tuve que investigar cómo otras bibliotecas, como por ejemplo la British Library o la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, ellos describían este tipo de colecciones. Y es súper interesante porque si bien estas bibliotecas tienen colecciones de periódicos en otros idiomas, no son propios de su país, a diferencia de esta colección que son en inglés, pero son enteramente producidos en Chile, la gran mayoría. Entonces ahí también se dificultó un poco, conversamos sobre los términos también con Michelle, cómo trataban estas instituciones la prensa anglófona y finalmente dio pie además para que incorporemos a futuro otros títulos de periódicos que tenemos en nuestra colección en otros idiomas. Entonces ahí de hacerlo solamente como diarios en inglés, vamos a tener que ahora ocupar el término de diarios en lengua extranjera para poder globalizar nuestro repositorio de periódicos en la Biblioteca Nacional Digital. Bueno, ahí tenemos un pequeño video de cómo hacer la búsqueda de
estas colecciones, y la primera, que podemos hacer una búsqueda directamente por el título, y ahí está lo que mostraba en un inicio María Paz, que ahí está la portada del objeto digital, su descripción, las notas asociadas, la referencia y el acceso a visualizar el objeto digital. Y también cada uno de estos registros tienen estas materias que están linkeables. Entonces la navegación nos permite comenzar por un punto y luego finalizar en otro y navegar completamente por la BND. Y bueno, ahí está cómo se despliega el objeto digital. Me gustó mucho que cada uno de los números estuviese como objeto individual, ¿ya? Y no tener desplegada en una sola archivo todos los números. Entonces, porque eso dificulta mucho la búsqueda, es cansador para la lectura, para investigar, etc. Entonces, y lo otro es que también la digitalización comprendió el poder tener todo el ejemplar desde la portada, tal cual como está. Entonces, la experiencia para quien está revisando estos periódicos es mucho más amigable y un poco romántica para poder transportarnos un poco a que estoy en la biblioteca revisando un ejemplar original. Y además que la calidad de la digitalización nos permite observar y ver cada uno de estas páginas que tienen sus huellas, ¿no? Estas manchas de ácido, que el paso del tiempo no ha sido en vano. Y bueno, tenemos también la opción de buscar, bueno, ahí tenemos diarios ingleses y nos aparece el resultado de los títulos. Próximamente vamos a tener en la parte de temas agrupados todos estos periódicos, que también nos va a brindar la oportunidad de hacer una búsqueda más precisa, ¿sí? Y también la posibilidad de buscar por lugares a través de Valparaíso, y como última parte también un especial que también vamos a subir próximamente con la descripción de cómo fue este proyecto, de una breve descripción también de cómo los británicos son los primeros que comienzan a la producción de prensa en otros idiomas, y con todo lo que conlleva tener más de 20 títulos aproximados de producción de periódicos en inglés. Y con todo lo que lleva, con esas imágenes hermosas de la publicidad. Sí, cada título revisado era quedarse pegado, revisando, viendo todas las imágenes, porque claro, abarcan no solamente, como dijimos en un principio, aspectos del comercio, desarrollo tecnológico, sino que también cómo fue evolucionando la publicidad, el diseño, la tipografía, y cómo también se fueron convirtiendo los periódicos en como lo que conocemos hoy en día en la prensa. Así que muchas gracias, feliz de haber sido parte de este proyecto hermoso, que espero que tenga un continuará. Espero que sí, para ir incorporando no solamente lo que nos falta de prensa anglófona, sino que también incorporando otros títulos. Así que, o sea, sí, otras lenguas, sí. Y muchas gracias también al equipo de la sección de periódicos, que nos ayudan a buscar, a mover, a traer, llevar, que subir. Bueno, el equipo de conservación, que
que también ayudó a estabilizar y a poner un poquito, maquillar un poquito más estos periódicos, así que, y a María Paz también por haber haber trabajado así. Estos equipos multidisciplinarios son muy importantes para que se produzcan cosas tan bonitas como esta. Así que muchas gracias y que disfruten la visita a la colección de estos periódicos en la Biblioteca Nacional Digital. Eso. Para cerrar este bloque de exposiciones, doy la palabra a Cecilia García Huidobro, nuestra invitada especial de hoy, que reflexionará sobre el valor y las implicancias de un proyecto como este. Cecilia es periodista y doctora en Literatura y Comunicación por la Universidad de Valladolid. Ha realizado recopilaciones de artículos y entrevistas de diversos autores como Gabriela Mistral, Eduard Spello, Donoso. Por más de una década trabaja con el archivo de José Donoso en la Universidad de Princeton, editando sus diarios íntimos, Donoso in Progress y Diarios Centrales, A Season in Hell. En 2024 coeditó Correspondencia, que reúne el epistolario de José Donoso y Carlos Fuentes entre 1962 y 1995. Ya que hablamos del Mercurio, Cecilia, tú fuiste por 10 años, ¿no es cierto?, la editora de la revista Libros del Mercurio. Bueno, tengo que confesar que yo vine aquí a aprender. Tuve la fortuna de conocer tempranamente, hace muchos años, gracias a una conversación con Michelle y Jennifer, este proyecto, pero desconocía sus contenidos, ¿no? Entonces vine aquí a aprender y no me equivoqué. Estoy absolutamente fascinada con todo lo que hemos podido observar, y lo único que quiero es salir corriendo para meterme y hacer alguna navegación por este verdadero universo, ¿no? Y también tengo otra confesión, que como soy una antiguaya del siglo XX, para usar las palabras de Nicanor Parra, tengo la mala costumbre de leer. Así que voy a romper este flujo conversacional para leer algunas líneas, ¿no? Si alguna vez de chica soñé, como todos los niños del mundo, que por un error ventajoso podría quedarme encerrada en una dulcería, un poco más grande la fantasía mutó a la posibilidad que una exquisita equivocación ocurriera aquí, de preferencia quedar atrapada en los depósitos de las publicaciones periódicas, donde alguna vez conseguí bajar cuando era estudiante de pregrado y que nunca he logrado volver. Y no se descuide, Paulina, no se descuide, señora directora, porque todavía mantengo como la ilusión que algún día voy a poder quedar encerrada en ese lugar. Fue una experiencia que me marcó. Empecé a escuchar porque el trabajo de archivo es una práctica sensual que involucra los sentidos, como ya anticipó Michelle. ¿Acaso habría que dejar de lado el gusto? Pero digamos que vista y tacto son la avanzada del trabajo archivístico, al que a poco andar se suma el oído, que, ayudado por la imaginación, se agudiza atento a voces y murmullos que esperan ser recordados en el sentido etimológico antiguo, despertados de la tinta y el papel. Creo haber escuchado tantas veces ese ronroneo entre la papelería. Y cuando hablamos de los sentidos, en especial el tacto, hay que destacar que se trata de muchas manos, ¿no?, muchas de las cuales están aquí, hábiles y un poco lujuriosas, al decir de Javier Guerrero, porque el buen trabajo de archivo es una cruzada colaborativa, como podemos apreciar en este trabajo al que han concurrido desde distintos saberes y quehaceres el Centro de Estudios Americanos de la Universidad Adolfo Ibáñez, la Biblioteca Nacional
y el programa de archivos en peligro de la British Library. ¿Ese es el nombre? Programa de archivos. Me encanta. Eso de archivos en peligro, porque es una cuestión que da cuenta de las amenazas y peligros permanentes a los que se enfrenta el archivo y la memoria, como ya hemos visto aquí. Ahora que lo pienso, a mí el archivo, digamos derechamente el mal de archivo, esa dolencia diagnosticada por Derrida y que todos los que estamos aquí sabemos que no tiene cura, me atrapó desde los periódicos. Todo empezó para mí en el campo de las recopilaciones, ya se mencionó. De manera creciente desarrollé un interés por artículos de vieja data, textos abandonados en revistas y diarios. Un material disperso que me empezó a interesar por su valía y especialmente por una capacidad de generar un valor agregado a sí mismo, a sus autores, a sus contenidos, mirados ahora desde otra perspectiva. Así nació una serie de rescates de prensa. Con el título de Huidobro a la intemperie, reuní las entrevistas del poeta Vicente Huidobro, que presenté como una autobiografía involuntaria. Las de Gabriela Mistral, moneda dura, Gabriela Mistral por sí misma, que las organicé como un diccionario, o sea, un repositorio de la A a la Z, que dejaba en evidencia la envergadura intelectual de la poeta. Un catálogo sorprendente del universo mistraliano, tantas veces ninguneado, y que aquí se desplegaba elocuentemente por sí mismo, como el título lo indica. O un transatlántico varado en el Mapocho, un recuento de los diálogos de un incómodo Joaquín Ardbello, siempre desinstalado respecto de la escena cultural, pero en total sintonía con sus lectores. O los artículos y crónicas que también ya se mencionaron de José Donoso, artículos de incierta necesidad y el escribidor intruso. Trabajos de prensa abordados como parte de su escritura, como otra cornisa desde donde leerlo en forma renovada, donde reconocer una vez más que en su poética nunca existió verdaderamente una frontera entre la ficción y la realidad. Cuando mis amigos, a la vez que celebraban mi trabajo, ironizaban diciendo lo mucho que les llamaba la atención mi interés por los papeles viejos, ni siquiera me enojaba. Parecía más bien algo descriptivo, una manera posible de sintetizar mi quehacer. Y lo que me hacía inmune a las bromas era la convicción de que la expresividad de esos papeles viejos tenían muchos alcances y encabalgamientos, muy especialmente en contacto unos con otros. Voces que dialogan, proximidades inéditas que gatillan otras significaciones, tensiones, murmullos, estimulados por ese principio de consignación, de juntar signos, del que habló Derrida. Con el tiempo tomé conciencia que intuitivamente había abordado el campo del periodismo cultural como un archivo. Había desarrollado mi peregrinaje por esos almacenes de la memoria bajo la práctica del archivismo, una reconocida parcela del conocimiento muy apreciada para el humanismo y que en nuestro siglo ha pasado a ser un tema crucial del humanismo digital. Algo que nuestras autoras saben muy bien, pues durante años han sorteado los obstáculos conceptuales y financieros para construir este significativo rescate y darle vida digitalmente, contribuyendo así a crear espacios fundamentales para germinar nuevas dimensiones a las humanidades. Como bien planteó Carlos Peña este año en la apertura de LASA, el mundo en derredor es solo una de las muchas formas posibles de concebirlo y de concebirnos, y en esa tarea las humanidades poseen un gigantesco potencial crítico, desde luego, pero también político, porque rehúsan, con muy buenas razones, a creer que el mundo que tenemos es definitivo, y nos recuerdan una y otra vez que la condición humana consiste en interpretarse a sí misma y por esa vía en inventarse. No hay mejor umbral desde el cual podamos repensar la vida y el lenguaje para reinventarse que un archivo de periódicos y revistas.
De hecho, fue algo que pensé de inmediato el jueves pasado, cuando me enteré de la excelente noticia que el Premio Nacional de Periodismo 2025 fue otorgado a Delia Vergara, una profesional de gran trayectoria que merecía con largueza este reconocimiento. Y lo pensé porque entre su destacada obra está la fundación de la revista Paula en 1967, hace casi 60 años. Una publicación que cambió la historia de las revistas femeninas en Chile e instaló además nuevas formas de hacer periodismo que conservan toda su vigencia. Pero para mí, la revista Paula ejemplifica el valor que posee el periodismo y sobre todo determinados diarios y revistas para representar las complejidades de una sociedad en un determinado periodo, posibilitando revivirlos y reconstruirlos. No es posible analizar el Mayo Feminista del 2018 sin la revista Paula, estimo yo. La historia contemporánea no se podrá escribir sin tener en cuenta el registro diario de los hechos que hace la prensa. El periodismo aporta elementos que, a pesar de sus limitaciones en exactitud, análisis o enfoque, contribuyen a la conservación de la memoria colectiva y contribuyen al desarrollo del conocimiento de la realidad siempre en movimiento, con renovadas lecturas posibles. Borges lo expresa de forma mucho más hermosa cuando dice: somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. En ese montón de espejos rotos asoma no solo el pasado, lo que fue, cómo fue, asoma también el futuro, a través de estas distintas formas de retratar, en el caso de este archivo, a una colectividad que navega entre dos lenguas, entre tradiciones distintas, entre realidades opuestas. De allí la relevancia de este trabajo, que le ha dado visibilidad a un corpus de enorme valor que estaba extraviado. Gracias a esta perseverante labor, hoy es posible dar algunos giros en relación a lo que ha sido nuestro siglo XIX y XX, particularmente en Valparaíso, el puerto más importante del continente hasta la creación del Canal de Panamá. Pero este rescate es una demostración flagrante que el archivo es futuro, como lo planteó Derrida. Según este filósofo, el archivo no es un pasado inmutable, sino una cuestión del futuro, un espacio dinámico y constante, y en constante cambio, donde el significado se reescribe a través del tiempo. Gracias al rescate realizado de la prensa anglófona, de momento, ya habrán en otras lenguas, de Valparaíso de los siglos XIX y XX, estoy cierta que es posible proponer variados y originales contenidos sobre una comunidad y su autorrepresentación, así como nuevas lecturas en torno a una época y a la trayectoria de una tradición. Una elaboración más cercana a la artesanía que a la inteligencia artificial, que demanda muchas horas de trabajo sin un derrotero claro, pues se trata de permitir que los documentos se expresen, un cuerpo a cuerpo, que involucra de manera profunda la subjetividad del archivista. ¿Acaso ello faculte la contemporaneidad entre ambos, al menos por un momento? Prensa anglófona de Valparaíso surge así como un repositorio de voces, hechos, momentos, máscaras, un universo fragmentario, movedizo, que resignifica pero no agota la lectura de la época. Al contrario, alumbra con elocuencia su presente y perfila fragmentariamente algunos de sus posibles futuros. Todo un logro del paciente, generoso y significativo realizado por este grupo que se ha congregado para enriquecer nuestra memoria, para volver a mirarla e reinterpretarla a partir de fragmentos que hasta ahora desconocíamos. Muchas, muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Un aplauso para ustedes. ¿Para qué? Ah, para ti, perdón. Para no tener que... Gracias.
Bueno, muchas gracias a todas las expositoras. Lamentablemente se nos ha ido el tiempo. Yo sé que nos están esperando en un café, pero creo que prometimos un conversatorio, así que al menos un par de preguntas, ¿no es cierto?, transversales, y a lo mejor alguna pregunta que también se quieran hacer ustedes, entre ustedes. Y después las preguntas del público las podemos dejar para el café. Como directora del Centro de Estudio Americano tengo que velar por las 5 líneas de investigación que tiene el centro, pero ustedes saben que esta es mi favorita, porque yo también soy investigadora de la línea de cultura impresa del centro. Y digo esto porque también me apela a mí esta presentación, las he visto en todo incluso hemos compartido información, ¿no es cierto?, porque también trabajo con prensa, con revistas y periódicos del siglo XIX. Y a propósito de eso, la semana pasada me tocó participar en una jornada de investigación en Brasil, en la Universidad Federal de Río de Janeiro, donde justamente la reflexión era cómo a través de un trabajo interdisciplinario se podía potenciar la investigación basada en fuentes, en periódicos y revistas. Y a propósito de eso, la conferencista principal, que es una profesora de la Universidad de Sao Paulo, Tânia De Luca, que ha trabajado años en archivos en Brasil, principalmente sobre periódicos, plantea una preocupación respecto a una cuestión que pienso que puede funcionar bien como para empezar a conversar acá o profundizar ciertas cosas que todas ustedes tocaron de alguna u otra manera, sobre todo Paulina. Tânia De Luca decía estar preocupada porque los investigadores que trabajan con revistas y periódicos ya no consultan directamente los originales. Y me sentí muy interpelada porque de verdad, sinceramente, confieso que mi último Fondesit no vine a la biblioteca prácticamente, ¿ya? Sino que los ayudantes venían, fotografiaban lo ya fotografiado, lo digital, y no por comodidad ni flojera, sino que porque vivo en la quinta región y no hay tiempo, hay que hacer clases, hay que hacer, ¿no? Entonces esta producción rápida te impide tener ese acercamiento romántico que decía Cecilia con el original. Pero me preguntaba mientras escuchaba a la profesora De Luca que hay distintas razones por las cuales ya no vienen los investigadores. Se encuentran en otro lugar, como me pasa a mí, o no sé, existe un impedimento para poder ver los originales, o incluso me imagino que a lo mejor no saben trabajar en archivo y es más fácil así. Bueno, una infinidad de posibilidades. El problema de esto es que todos quienes utilizamos prensa como fuente principal, sabemos que en el proceso de digitalización se pierde información importante de ese original. Por ejemplo, las fotos a veces no son de página completa, se pierde, no sé, contenido porque quien hizo la digitalización lo consideró irrelevante, se puede perder información manuscrita de archiveros. Me gusta mucho ver, ¿no es cierto?, el lápiz mina, ¿no?, arriba de personas que donaron el material, etcétera. Se pierde la experiencia de hojear la revista como lo hicieron los lectores del contexto en que se publicó esa revista, que es fundamental para quienes hacen investigación de la recepción de estos periódicos. Y todas estas cuestiones pueden afectar directo e indirectamente la investigación misma. Entonces, en vista de ello, me gustaría saber cómo ven ustedes esta situación. Paulina ya lo nombró, pero me gustaría profundizar si consideran que la digitalización es un complemento. Tú lo decías, Paulina, que no reemplaza en absoluto la consulta del original, entendiendo desde el punto de vista investigativo. Consideran que las herramientas de digitalización de hoy en día han superado este problema y la preocupación de la profesora De Luca es irrelevante o no tiene validez. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes en ese sentido? ¿Cómo han hecho en sus propios trabajos y en el caso del proyecto que hoy nos convoca para hacerse cargo de este asunto? Y agrego un punto más. Me ha pasado como investigadora, así como a otros colegas y ayudantes también, aquí en Chile y en otros archivos en el extranjero, que cuando pido consultar un original me miran raro, o bien me ponen problema, asumiendo que es suficiente con el digital. Yo me pregunto si esa ola de digitalización, aunque en Chile falta mucho,
no puede generar como efecto inconsciente, contrario, que dejemos de preocuparnos por conservar y facilitar el acceso a los originales. Estamos como muy preocupados de la digitalización para conservar el contenido y democratizar el acceso a la fuente, pero ¿qué pasa con la relevancia del original y del acceso a este, del contacto directo con esa materialidad? ¿Qué se gana, qué se pierde? No sé si eso es como ahora, para que quien quiera lo responda. Hoy son como 1000 preguntas. varias aristas. Descargos, no, yo, mira, por una parte, el acceso al original existió hasta cierto punto en que dijimos necesitamos tomar conciencia de que hay que preservar la obra, ¿ya? La digitalización, como dije, sí, efectivamente es un complemento, pero hasta qué punto también, a ver, quiero tratar de abordar mucho, pero así lo más sintetizado posible. La puesta en valor de nuestra colección impresa es representativa un poco a través de lo que está en la Biblioteca Nacional Digital, porque lo que tenemos nosotros digitalizado de la colección de periódicos es una mínima parte, mínimo. Entonces, por una parte, claro, queremos digitalizar, queremos tener todo accesible, pero también necesitamos entender que los procesos para llegar a esto requieren mucho esfuerzo. Y no es solamente tomar la fotografía, no solamente es, sino que va desde una recatalogación, cómo pasar por estos procesos de metadatos, etcétera, etcétera. Y por otra parte, tenemos a una nueva generación que lamentablemente no tiene, yo no sé cómo estarán las mallas curriculares hoy en día de las carreras asociadas a la historia, al periodismo o en general cualquiera que necesite el área de la investigación. No sé si tendrán metodología de la investigación, por ejemplo. Yo sé que hoy en día las bibliotecas universitarias también están todas conectadas a bases de datos globales, con acceso también a material que ya está ahí en línea. Pero tenemos escuelas de periodismo que no conocen la biblioteca, alumnos de escuela de periodismo, y no que los culpe a ellos que no saben investigar, pero es todo un grupo de cosas que se van confabulando para que esto pase así. De hecho, ahora en la próxima semana, la subsiguiente, viene un grupo de estudiantes de segundo año de periodismo de la Chile que no han puesto un pie en la biblioteca y no saben investigar. Podemos tener distintos formatos, pero la experiencia de venir, de asesorarte en la búsqueda por una persona, por un profesional de la información, eso no lo vas a tener a través de un computador. Son muchas áreas. La preservación de estas colecciones implica también presupuesto, un presupuesto que lamentablemente no va acorde con la necesidad. Espacio, etcétera. Entonces, yo no sé si ahí las chicas quieren aportar un poquito más, pero creo que nosotros hoy desde la biblioteca sí estamos haciendo un trabajo para acercar a estas generaciones y que vengan. También hay un trabajo multidisciplinario desde el área de comunicaciones, desde el área de colecciones. Entonces, hay un esfuerzo
por sacar a la biblioteca, pero también ese esfuerzo implica que tenemos que velar porque estas colecciones originales permanezcan en un buen estado también. Eso. Sí. ¿Soledad? ¿Vamos a decir algo? Solamente quería decir que había un gran ausente en esta conversación y todos lo odiamos, que es el microfilm, y que antes de que llegáramos a hablar de digitalización, las políticas de preservación de la biblioteca, que lleva muchos años, se preocupó de hacer estos mecanismos alternativos, la reprografía, que depende de conservación, y eso también ha permitido que muchos de estos ejemplares se mantengan en buenas condiciones físicas para su conservación. Creo que no podríamos hablar de digitalización sin entender estas políticas que pasan por selección y por un montón de otras etapas, digamos, y que promovían el acceso. Ahora, el problema es que yo lo dije, lo odiamos porque no se mareó terriblemente mirando un microfilm, y eso realmente, la digitalización llegó a cambiar el acceso de una forma tremenda, y también las nuevas tecnologías, que es lo que apunta el proyecto también, ayudan muchísimo. O sea, con el OCR te reduce los tiempos de búsqueda enormemente. Pero no quería dejar de mencionarlo porque detrás de ese proceso hay muchos años de trabajo del Departamento de Conservación de Periódicos, de poder avanzar en esa materia. Eso. Sí. Bueno, solo agregar, ¿no?, que el recurso de la digitalización es algo extraordinario, indiscutiblemente. O sea, no vale la pena como detenerse en todas las ventajas, maravillas que tiene. A eso sumar que la experiencia, que es una experiencia, yo enfaticé como una experiencia incluso sensorial y sensual, que eso también es algo único, o sea, no se puede evitar. Pero quiero echar un pelo a la sopa, porque estamos hablando de papeles. Y resulta que, por ejemplo, el archivo de Salvador Novo tiene sus pelucas, sus anillos y, por supuesto, una cantidad enorme de documentos, ¿no? El archivo de esta poeta uruguaya, que eso está en México, entiendo, el archivo de esta poeta uruguaya, Delmira Agostini, tiene su vestido de novia, de papeles, por supuesto, fotografías, digamos, lo que normalmente entendemos por un archivo. Tiene su vestido de novia, tiene un pájaro disecado, que era un pajarito de niña, que no sé qué. Bueno, todo esto yo lamentablemente no conozco esos archivos, lo he leído en el libro de Javier Guerrero, ¿no? Lo que quiero decir es que incluso nosotros, tu pregunta o la especialista está centrado en los textos, y resulta que un archivo tiene la condición, la capacidad de abordar muchos otros aspectos. En la universidad, tenemos a Samuel Salgado acá, de la Universidad de Diego Portales. En la Universidad de Diego Portales está, entre otras cosas, en el archivo, o sea, el revólver con que se suicidó Joaquino de Arbello, ¿no? Suena fetichismo, pero no. O sea, hay lecturas, y de nuevo cito a Javier Guerrero, las lecturas que él hace sobre el archivo de Novo, incluyendo las pelucas y los anillos, la materialidad y la lectura que se puede, la construcción, la reconstrucción que se hace a partir de ahí es muy extraordinaria. Entonces, el archivo tiene una capacidad mucho mayor incluso, ¿no? Y por cierto, la digitalización es absolutamente necesaria, pero la experiencia de archivo es la que tiene que romper un poco esas barreras. Bueno, para darle la palabra a
a las protagonistas de hoy, ¿no es cierto?, a las investigadoras responsables de este proyecto. Yo creo que ligado a la pregunta anterior, creo que sería interesante si pueden comentar un poco respecto a cómo ven que ha cambiado el ejercicio del periodista entre la época en que circularon esta prensa anglófona en nuestro país y la actualidad, y me hago la misma pregunta respecto a la experiencia del lector, ¿no?, y al rol de ese lector, si pudieran decirnos algo al respecto. Para seguir un poco lo que estaban comentando, volviendo a las palabras que me encantaron de la Claudia, de la memoria, y la memoria como algo de los sentidos, ¿cierto?, del olor, de tocar, de todo. Así que nada puede reemplazar esta experiencia de ojearlo, el original. Y lo que estaba diciendo antes Paulina, de cómo nos perdimos una y otra vez, como estabas tratando de contar páginas y verificar materiales, y de repente estamos leyendo algo de no sé qué, la bicicleta en Chile, algo así, porque son fascinantes, ¿cierto? Y como lector, como investigadora, yo diría, me fascina la posibilidad de este chatbot de IA, como está diciendo, pero solamente para encontrar en qué números vas a encontrar la información que quieres. Así que después es sumamente importante volver al original si puedes, pero si estás en Inglaterra, si estás en Norteamérica, eso sería imposible, ¿cierto? Así que por lo menos volver a estas copias digitales. Y si no me equivoco, el punto principal de la capacitación que nos está haciendo María Paz era como captar al menos lo más posible este objeto material original. O sea, por eso tenemos los portales, las marcas, el color original, todo eso, para que cuando vas leyendo puedes ver a un lado el documento que estabas buscando, digamos algo de la Guerra de la Pacífica. Pero al otro lado, al lado de por ejemplo, un artículo sobre cómo está celebrando la comunidad británica el 18. Y eso da otro sentido, ¿cierto? Y da un sentido de qué complejo era esta sociedad, cómo las cosas políticas estaban pasando al lado de las cosas domésticas. Y todo eso es sumamente importante para el lector. Sí, me sumo a esa experiencia inmersiva de la lectura en la página, ¿verdad? Lo que tú decías, o sea, quizás la virtud de leer la página del periódico es esa, poner el artículo que uno está leyendo en combinación con la página entera, con el número completo, entender el contexto. Y eso dista mucho, entendiendo lo que tú decías, Vero, de las malas digitalizaciones, ¿verdad? Uno mismo a veces está investigando bien y saca el párrafo, el artículo, y después dice, ¿por qué no saqué la página? Porque está todo ese contexto que se pierde. Entonces yo creo que es súper importante en el proceso de digitalización ceñirse a los estándares, aunque a lo mejor sean más trabajosos. Ahí el mérito de los fotógrafos como la Ale, Gonzalo, la Ale, que han hecho un trabajo precioso, es fundamental. Y hay detalles como la decisión sobre el margen, que se mantiene o no. Hay aquí una imagen que es un ejemplo solamente. South American Gazette que les decía que, bueno, está en Estados Unidos, pero acá ustedes se fijan que tiene una mancha de tinta arriba y abajo tiene una firma, que es la firma de un capitán, ¿ya? Entonces uno dice, oh, qué lata, está manchada la página, pero el nombre de ese capitán y la fecha es lo que nos permite sacar la conclusión de que estos periódicos circulaban entre Valparaíso y la costa este de Estados Unidos a bordo. Se fijan, ese tipo de datos están dentro de esta materialidad
que hay que tratar en la práctica de la digitalización que no se pierdan. También en las imágenes que antes mostraba la María Paz y la Paulina, el que se saque la página inicial donde están tachados uno sobre otro los números de catalogación, las fechas, antiguos dueños, dedicatorias, todos esos elementos son fundamentales para recrear la historia del objeto, ¿sí? Entonces, y eso es absolutamente insustituible. El simulacro, que es la imagen digitalizada, se puede acercar al original si es que es una buena digitalización, pero sin duda el original, estoy totalmente de acuerdo, y como decíamos antes, es una experiencia poética, ¿verdad?, que sensorial absoluta. Como una reflexión desde mi área de lo digital, toda la vida han existido las copias del original. Antes eran los escribanos que hacían copias y copias y copias manuscritas, después es la imprenta, y así como existen malas copias de digitales, existen malas ediciones también, por ejemplo, y ahora tenemos copias digitales de objetos análogos, y de lo digital vamos a tener copias. Para poder preservar es necesario hacer copias de esos objetos digitales también. Entonces, yo me preocuparía mucho más y pondría el acento en la experiencia que estamos teniendo los seres humanos con la lectura y el aprendizaje y el acceso a la información, que dejaría de tenerle miedo ya a lo digital, porque lo digital, o sea, gran parte del contenido que estamos generando como sociedad nace digital. Y también tenemos un contenido que es anterior a eso, que es esto tan romántico que nos rodea, todo esto es libro. Entonces, creo que por ahí va un poco mi reflexión. Y la biblioteca lleva 25 años digitalizando. Yo llevo 15 años también trabajando en esto, y hace rato que siempre estamos haciendo esa reflexión, y en realidad yo me tranquilizo pensando en que no hay que tenerle miedo a lo digital, sino a cómo nos comportamos los seres humanos en relación a nuestro disfrute con la lectura, nuestra experiencia con el conocimiento, cómo transmitimos el conocimiento, el trabajo que están haciendo los profesores en las escuelas, la capacidad de los niños de entender lo que leen. Ese es el problema, no lo digital. Es que es súper interesante frente también al tema de la educación y lo que decía la Paulina, que antes teníamos que, a lo mejor el gran desafío del país era el analfabetismo digital, ¿verdad? Todavía es un tema, pero quizá el desafío ahora es el analfabetismo material, ¿verdad? O sea, analógico, exactamente. Entonces también ahí tenemos un desafío, sin duda, con esas prácticas de la visita al archivo, sin duda es un desafío. Bueno, en virtud del tiempo, ya porque se supone que teníamos que terminar a las 4:30, nos están esperando desde las 4:15 con el café. La invitación es a seguir conversando en ese café, que entiendo es abajo, ¿cierto? Donde está la exposición, ¿sí? Hay que bajar al -1 al subterráneo y seguir a toda la masa para llegar al café. Muchas gracias por su atención. Hay ascensor por si quieren ir al -1. Muchas gracias.